Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenido a este nuevo seminario del Instituto Forestal Infor, organismo adscrito al Ministerio de Agricultura, que una vez más quiere colocar, ¿verdad?, a través de este sistema nuestro trabajo para que usted conozca en el lugar donde se encuentre, en su casa, en la oficina, en la región que esté de Chile, pueda, o del mundo, ¿verdad?, pueda acceder al trabajo que realiza en investigación forestal el Instituto Forestal Infor. Hoy tenemos un gran tema, un seminario que tiene que ver con avances en el conocimiento de los efectos del cambio climático sobre los efectos de roble, raulí y coihue. Ya les voy a presentar a nuestros expositores, ya también vamos a saludar al moderador esta mañana, pero antes quisiera dar la más cordial bienvenida a la gerenta de la sede Los Ríos del Instituto Forestal Infor, la señora Alejandra Schöftan. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Hola Pamela, muchas gracias, muy bien. Bueno, yo quiero darle las bienvenidas a todos. Primero que nada, contarles que para el Instituto Forestal, para la sede de Los Ríos, es muy importante contar con la participación de todos ustedes y poder dar a conocer el trabajo que se ha desarrollado en el estudio de los efectos del cambio climático sobre los bosques de roble, raúl y coihue en la zona centro-sur de Chile. Hoy vamos a poder ver los resultados de un proyecto de inserción en el sector productivo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, ANID, que tuvo como objetivo estudiar el crecimiento de los bosques de roble bajo el contexto de cambio climático que estamos viviendo y que estuvo a cargo de Yasna Rojas, que es encargada de la línea de investigación de cambio climático de Infor, y fue ejecutada por Rutia como investigadora. Hoy también tendremos la oportunidad de conocer el trabajo que desarrolla Carlos Mamondes, quien es coordinador del área de inventario y monitoreo de ecosistemas forestales de Infor, y él nos va a mostrar también sobre las herramientas de modelación para enfrentar la adaptación al cambio climático. Que en este trabajo que se ha desarrollado también es importante mencionar que hemos contado con el apoyo de otras instituciones y del sector privado. Por ejemplo, CONAF ha apoyado esta iniciativa y hay diversos propietarios y empresas también que han apoyado permitiendo efectuar muestreo en su bosque desde la región del Maule a la región de Los Ríos. Por ejemplo, Mininco, Fondo Arquilhue, la Universidad Austral de Chile, que también permitieron trabajar en sus predios, así como reservas privadas como son Tricahue y Namuncay. También creo que es importante destacar que este trabajo permitió la colaboración con otros investigadores y otras instituciones como la Universidad Austral de Chile y la Universidad de Valladolid, por lo que ha sido una instancia muy valiosa para Infor, no solo por el conocimiento científico que se ha generado, pero también porque se ha logrado una colaboración con otros actores que es muy relevante. También creo que es importante destacar la colaboración de distintos investigadores y profesionales de otras instituciones y de gremios que han participado en distintas actividades y etapas de este proyecto y que entregaron sus visiones y sus retroalimentaciones de una mirada práctica de las temáticas que se abordan. Así que ha sido un trabajo bien intenso, que es muy importante para nosotros. Estamos muy contentos hoy de poder mostrar el trabajo de este equipo de investigadores de la sede de Los Ríos, que sin duda es un importante aporte para tener una mirada de nuestros bosques nativos en un contexto de cambio climático. Así que muchas gracias, Pamela. Bueno, yo quisiera pedir que todos abramos nuestros audios, ¿verdad? Y brindemos un fuerte aplauso a nuestra gerente de sede de Los Ríos, Alejandra Schöftan. Alejandra, muchas gracias. Gracias, Pam. Y con esto damos el vamos, ¿verdad?, a este seminario Avances en el conocimiento, tal como lo decía yo al inicio, de los efectos del cambio climático sobre los bosques de roble, raulí y coihue. Pero hay una mujer esta mañana que va a tener una misión muy importante, moderar, ¿verdad?, después de que escuchemos las exposiciones, escuchemos también todas las consultas, y quiero saludar esta mañana a la encargada de la línea de investigación, adaptación y mitigación al cambio climático, la investigadora de Infor, la señora Yasna Rojas. Yasna, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenos días. Hola Pamela, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Sí, una misión que me toca hoy día, moderar el seminario, pero la verdad es que les quiero dar la bienvenida a todos. Para nosotros es muy importante las dos presentaciones que tenemos hoy día, porque son parte del programa de adaptación al cambio climático de los ecosistemas forestales que lleva el Instituto Forestal. Y es muy importante porque en realidad Chile es un país que es muy vulnerable al cambio climático y nuestros bosques no están exentos de este problema. Entonces, la primera presentación, con un tremendo trabajo de Rocío Urrutia, comprender cómo están siendo afectados
la especie nativa tan importante en nuestro bosque nativo como es roble, nos va a ayudar, ¿cierto?, a ver cómo enfrentar el futuro. Y no menor es el trabajo que está haciendo Carlos Bahamondes con su equipo, con una herramienta de modelación, nos va a mostrar todos los avances que tiene hasta ahora, que nos permite adelantarnos en respuesta, porque en realidad si nos ponemos a esperar cómo viene el futuro, los ecosistemas forestales tienen respuestas lentas, se necesitan herramientas de modelación para eso. Así que por ahora presento a nuestra expositora, Rocío Urrutia. Rocío, si puedes encender tu cámara. Sí, hola, Yasna. Hola, Rocío. Bueno, Rocío es ingeniera forestal de la Universidad Católica de Chile, máster en geografía de la Universidad de Massachusetts, Amherst, y doctora en geografía y medio ambiente de la Universidad de Oxford. Su área de investigación son los impactos del cambio climático sobre el crecimiento y funcionalidad de los bosques nativos, y llegó al Instituto Forestal a través de un proyecto CONICIT, bueno, ahora ANIT, ¿cierto?, de inserción de capital humano, y ella se está desempeñando justamente en nuestra línea de investigación de adaptación y mitigación al cambio climático, y específicamente viendo todos los problemas que afectan a la especie roble por ahora, y ahora va a seguir, ¿cierto?, en otros trabajos futuros, para ver los efectos de la mega sequía que han tenido en el bosque nativo. Así que sin más, Rocío, te dejo a ti a cargo ahora de tu presentación. Muchas gracias, Yasna, y muchas gracias a todos los presentes. Voy a subir ahora la presentación. Es un gusto para mí poder estar compartiendo con ustedes estos resultados de los 2 años de este proyecto que me permitió insertarme en el INFOR. Así que les voy a contar específicamente este estudio en esta especie muy noble que es el roble, ¿ya? Voy a partir dándoles una breve introducción acerca de cómo el cambio climático y principalmente la escasez hídrica están causando la disminución en el crecimiento en muchos bosques en el mundo y además incrementando la mortalidad de muchos bosques, ¿ya? En el caso de los bosques templados de Chile y Argentina, se ha mostrado que diversas especies han disminuido su crecimiento, tales como ciprés de la cordillera, araucaria, desde los años 50, ya están creciendo menos ahora que lo que crecían en los años 50, el roble del norte o roble de Santiago desde los años 80, y la lenga y los alerces costeros desde los años 70. La megasequía, que no sé si han escuchado la megasequía, pero la megasequía es el evento más prolongado de sequía de que se ha tenido registro y ha impactado negativamente desde el año 2010 a las regiones principalmente desde Coquimbo a la Araucanía, con disminuciones de precipitación en promedio un 30%. Esta megasequía ha impactado negativamente en la productividad de los bosques esclerófilos principalmente. Y esto porque después del año 2019, donde se produjo una de las sequías más grandes, se le llamó incluso la hipersequía, porque se produjeron déficit de cerca del 80% de la precipitación. Y eso causó el secamiento de bosques esclerófilos en diversos sectores, ¿ya? Por otra parte, el primer evento de mortalidad masiva de árboles en Chile se observó en los bosques de Coihue de la región de Los Ríos, de Panguipulli específicamente, y estuvo asociada a los veranos secos, principalmente del 2014-2015, que es el verano seco más seco registrado, y del 2015-2016. Obviamente se ha avanzado en el estudio de los efectos del cambio climático en los bosques, pero aún hay brechas, ¿ya? Hay brechas en distintas especies y hasta el momento no ha habido estudios, por ejemplo, que hayan estudiado la resiliencia de distintos bosques a la ocurrencia de sequías. Bueno, y roble, ¿por qué roble? Roble es una especie muy, muy especial, es decidua, ¿ya? Es decir, que bota sus hojas en otoño e invierno, es pionera, quiere decir que es de las primeras que se establece y dominante en el bosque, ¿ya? Por lo que tiene un rol muy importante en los estados sucesionales tempranos del bosque. Obviamente crece principalmente asociada a lo que es Raulí y Coihue, conformando el tipo forestal roble Raulí y Coihue, que ocupa un 11,3% del total nacional de los bosques nativos. Y los bosques secundarios de roble son un recurso productivo bien importante porque es una de las especies nativas más importantes de la producción de madera cerrada en Chile, y por otra parte es una de las más importantes en el monto de exportaciones que provienen de especies nativas. Ya es un recurso productivo bien importante en Chile.
Y los bosques de roble se distribuyen principalmente entre lo que es el Maule y la región de los lagos, por ambas cordilleras, y desde la Araucanía también es posible encontrarlo en la depresión intermedia. Bueno, ¿y cuáles fueron los trabajos? Evaluar la relación entre el crecimiento radial, que es el crecimiento en el tronco, en el fondo el crecimiento en ancho de anillos, y el clima, en renovales de roble o bosques de segundo crecimiento de roble, que se llaman, a lo largo de su distribución en la cordillera de los Andes. Esto principalmente entre el Maule y la región de los ríos. Bosques, para las personas que no saben, los renovales o bosques de segundo crecimiento son los bosques relativamente jóvenes que se establecieron después que el bosque inicial o bosque antiguo fue talado o fue incendiado, ¿ya? El segundo objetivo fue evaluar la resiliencia del crecimiento de roble a las sequías ocurridas en las últimas décadas y evaluar también si las poblaciones que crecen en la zona más mediterránea, esto es en la zona del Maule, han sido afectadas por esta mega sequía que ha estado ocurriendo desde el año 2010. Y por último, evaluar si existe alguna tendencia en el verdor de estos renovales durante las décadas recientes, específicamente durante las últimas 2 décadas, a través de un índice de verdor que se llama NDVI y que proviene de satélites. Y esto se evalúa para todo el gradiente latitudinal de la distribución de los renovales de roble en la cordillera de los Andes. Y aquí, ¿cuál es la metodología que nosotros usamos? Se instalaron parcelas de 1000 metros cuadrados, es decir, de 50 por 20, en 9 sitios con renovales de roble desde el Maule a los ríos. Y los sitios son el Parque Natural Tricahue y Melado en la región del Maule, Rucamanqui, que queda cerca de Yungay en la región de Biobío, Los Prados, que queda de Los Ángeles a la cordillera, Valle Hermoso, que queda en Curacautín, Namuncay, que queda en Caburga, el predio San Pablo de Tregua, que queda muy cerca de Panguipulli, el Fundo Arquilhue, que queda cerca del lago Maihue, y el Fundo Riñinahue, que queda en la ribera este del lago Ranco. En cada una de estas parcelas se midió el diámetro, la altura del pecho, o DAP, de todos los individuos mayores o iguales a 10 centímetros de diámetro y la altura en al menos 30 robles. Y en cada uno de estos sitios, además, se colectaron 2 tarugos por árbol en 25 árboles dominantes, que al menos tuvieran 30 centímetros de diámetro a la altura del pecho. Y estos taladros de incremento, acá se ve como uno de nuestros colegas está sacando una muestra, y esta es la muestra de tarugos en que uno puede ver los anchos de los anillos, ¿ya? Entonces, una vez que se extrajeron estos tarugos, estos fueron montados en estas molduras de madera que ustedes ven acá, se lijaron para hacer visibles los anillos y estos se fecharon y posteriormente fueron medidos, ¿ya? Con la idea de formar cronologías de anchos de anillos, que básicamente representan el crecimiento promedio de un conjunto de árboles en un sitio, ¿ya? Obviamente estas cronologías fueron estandarizadas para eliminar el efecto de la edad en el crecimiento. Lo que pasa es que al principio los árboles crecen muy rápido, entonces tienen anchos de anillos bien anchos, y cada vez que van creciendo esos anillos van disminuyendo. Por lo tanto, hay una tendencia negativa súper fuerte en la curva del crecimiento. Y lo que se hace es eliminar esa pendiente negativa, cosa de solamente dejar la variabilidad interanual. Y esa variabilidad interanual en el crecimiento es la que uno correlacionó con variables climáticas y que en este caso nosotros lo hicimos con precipitación y con temperatura máxima en cada uno de los sitios, ¿ya? Acá se pueden ver, por ejemplo, los anillos de crecimiento en roble. Bueno, además de esto, en cada una de las cronologías de anchos de anillos se determinaron los años de menor crecimiento y se eligieron los años en que esos menor crecimiento coincidían con sequías ocurridas en el centro-sur de Chile. Y esto para calcular un índice de resiliencia, que es un índice de resiliencia desarrollado por Lloret, y que básicamente nos dice si es que los árboles en un determinado sitio son capaces de recuperar el crecimiento que venían trayendo antes de la sequía. Aquí les voy a dar un ejemplo. Estos son los crecimientos en ancho de anillo. Usualmente, cuando ocurre una sequía, hay un crecimiento muy pequeño porque no hay agua suficiente para la división celular y para la expansión celular. Ya entonces lo que hace este índice es básicamente dividir el promedio del crecimiento de los 3 años post-sequía por el promedio del crecimiento de los 3 años pre-sequía. Entonces, si este índice es 1 o mayor a 1, quiere decir que los árboles en ese sitio son relativamente resilientes porque lograron al menos alcanzar
el crecimiento que traían antes de la sequía. En este ejemplo, por ejemplo, se ve que de hecho el índice, si uno lo calcula, es mayor a 1, pues el crecimiento promedio de los 3 años post sequía es mayor al crecimiento que traían antes. Bueno, además de estos índices en cada sitio y que se calcularon utilizando las sequías que se definieron en cada sitio, se evaluó la tendencia en el crecimiento de los bosques de la región del Maule, de estos sitios Tricahue y Melado, durante las últimas décadas y durante también el periodo de la mega sequía para saber si es que hubo algún efecto en el crecimiento. Y por último, para poder extrapolar, porque nosotros todo este estudio anterior que yo les he mostrado hasta ahora ha sido en sitios de estudio, pero nosotros quisimos extrapolar cuál ha sido la tendencia en la productividad de estos renovables en las últimas décadas y específicamente desde el año 2001 hasta el 2018. Y esto lo hicimos utilizando imágenes satelitales del satélite MODIS y específicamente imágenes NDVI, que son estas imágenes que tienen este índice de verdor, ¿ya? Y aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de un solo píxel, ¿ya? Los píxeles tienen un tamaño de 250 por 250 metros y esta es característico de lo que uno podría observar en bosques de roble, porque, por ejemplo, como son bosques deciduos, se ve que aumenta su índice de verdor o aumenta el NDVI en verano, en primavera-verano, y luego disminuye en invierno cuando pierden las hojas. Y así sucesivamente en todos los años desde el 2001 al 2018. Entonces, lo que nosotros hicimos en este caso, para todo este gradiente, poder determinar en cada píxel el NDVI máximo en cada año y ver si es que había una tendencia en este NDVI máximo. Si en este periodo, por ejemplo, hay una tendencia hay un aumento en el verdor o una tendencia a la disminución en el verdor, ¿ya? ¿Y cuáles son los principales resultados que obtuvimos? Bueno, les voy a hablar brevemente de las características de los renovables que nosotros estudiamos en el gradiente. Aquí solo les muestro la densidad de los árboles, ya el número de árboles por hectárea. Acá están los sitios ordenados de norte a sur, Tricahue, Melado, hasta Riñinahue. En azul se observa la densidad total, en naranjo la densidad de roble y de roble raulí, en el caso de estos dos sitios, Los Prados y Vallehermoso. Y se observa que los sitios con mayor densidad de árboles son Rucamanqui y Los Prados, ¿ya? Son sitios bastante densos. En el caso, por ejemplo, de Los Prados, roble raulí alcanzan 350 árboles por hectárea, pero es un bosque bastante diverso que además tiene laurel, lingue y mañío, ¿ya? Y los bosques menos densos fueron el Melado, que es un bosque que estaba compuesto totalmente por roble, ¿ya? Y que se observaba que habían tocones bien antiguos, por lo tanto era un bosque que había sido cosechado en el pasado. Y el bosque de Vallehermoso, en Curacautín, también tenía una densidad total bastante baja, de 470 árboles por hectárea, en que además de roble, raulí, habían coihues y radales. Y aquí también se observaba, aunque un poco menos que en el caso de Melado, tocones, es decir, restos de árboles que habían sido talados, ¿ya? Y en cuanto a la edad mínima, a lo largo del gradiente, acá también desde norte a sur, acá nos encontramos, no tan sorprendentemente, pero es sorprendente ver esta diferencia sí en edad, que en Tricahue y Melado están los sitios, eran de hecho los bosques más antiguos con más de 200 años. Y esto a pesar de que nosotros utilizamos un mismo criterio para muestrear los bosques a lo largo del gradiente y que era, ojalá muestrear renovales que no hayan tenido cortas recientes y en que los árboles dominantes hayan sido robles de al menos 30 centímetros de diámetro, ¿ya? Pero incluso en el caso de Tricahue, por ejemplo, que Tricahue no tenía árboles bastante grandes, sin embargo, los árboles son bastante viejos, porque en el norte crecen mucho menos que hacia el sur. Entonces, árboles del mismo tamaño que los que nosotros podemos encontrar más hacia el sur tienen más años. El renoval más joven fue el de Riñinahue, con 53 años. Ahora, en cuanto a los patrones de crecimiento que encontramos nosotros, acá les voy a mostrar el crecimiento en anchos de anillo. Este es un crecimiento radial, por lo tanto está en milímetros y no ha sido estandarizado, así que se presentan las curvas normales. Y acá abajo en el eje X están los años. Entonces acá arriba, por ejemplo, está Tricahue y Melado, que son estos dos sitios más antiguos, con bosques más viejos, y acá el crecimiento no supera y no llega a los 3 milímetros de radio, ¿ya? Es mucho menor y a lo largo de todo su crecimiento.
de todo el periodo en que crecen. Ahora, si vamos, por ejemplo, a Rucamanqui, se encuentra que el crecimiento más alto, obviamente se observa al principio, que llega a 7 milímetros de radio y disminuye pronunciadamente. En el caso de los prados, este sitio más cordillerano, el crecimiento es más bajo y no llega a los 5 milímetros y luego también disminuye pronunciadamente. Ahora nos vamos a la Araucanía. En el caso de Vallehermoso, en Curacautín, llega a los 7 milímetros, parte con estos 7 milímetros, disminuye pronunciadamente. Y Namuncay, este sitio de los años 40, también parte en 7 milímetros y disminuye con el tiempo. Y finalmente acá tenemos la región de los ríos, San Pablo de Tregua, que parte con crecimientos de 6 milímetros de radio, Arquilhue, que tiene crecimientos menores, ya cercanos a 5, parte con cercanos a 5 milímetros, disminuyendo en el tiempo, y Riñinahue, que es el que alcanza los crecimientos más altos comparados con los otros sitios. Ahora lo que nosotros hicimos fue localizar cada uno de nuestros sitios en un mapa de zonas de crecimiento de roble raulicoihue y que básicamente aquí muestran, por ejemplo, en verde las zonas con mejor crecimiento para este tipo forestal y en rojo, en verde está la zona 1 y en rojo la zona 4, que es la zona con condiciones más restrictivas, suelos más restrictivos, el clima también más difícil, más intenso, y son las zonas de menor crecimiento. Y podemos ver que nuestros sitios están básicamente entre las zonas 2 y 4. Entonces, por ejemplo, en la zona 2, una zona un poquito mejor crecimiento, se encontró Rucamanqui, Vallehermoso, San Pablo de Tregua y Riñinahue. En el límite entre la zona 2 y 4 se encontró Namuncay y Caburga, perdón, Namuncay y Arquilhue, ya que acá está Namuncay y Arquilhue, y si nosotros proyectamos hacia el norte estas zonas de crecimiento, vemos que en la zona más restrictiva está Tricahue y Melado y también Los Prados, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar lo que encontramos entre las relaciones clima-crecimiento y resiliencia del crecimiento a las sequías. Como todos deben saber, el cambio climático en Chile básicamente está produciendo que el centro-sur de Chile se vuelva más seco y más caluroso, ¿ya? Y nosotros, por ejemplo, si aquí les muestro, las precipitaciones están en el panel izquierdo, las temperaturas máximas están en el panel derecho y son promedios regionales. Y aquí se ve que en el caso de la precipitación existe una tendencia significativa, esto es precipitación anual en todos los casos, existe una tendencia significativa a la disminución a través del tiempo. Por ejemplo, en el norte hay registros desde el año 30. Ahora, en cuanto a la temperatura máxima, en todos los casos hay una tendencia significativa al aumento, al menos desde el año 1960. O sea, claramente estamos convirtiéndonos en una zona, nosotros desde aquí estamos en Valdivia, pero desde el centro hasta al menos los lagos estamos convirtiéndonos en una zona más seca y más calurosa. Y acá les presento las correlaciones entre el crecimiento, que acá se presenta en negro, y el crecimiento en ancho de anillos, y la precipitación. La precipitación está en azul, y acá básicamente están los años, ¿ya? Y acá les muestro, por ejemplo, en general, para todos los sitios que nosotros estudiamos, la precipitación afecta positivamente el crecimiento, es decir, mientras más llueve, más crecen los robles. En el caso del Maule, por ejemplo, en el caso de Tricahue, la mayor correlación se encontró con la precipitación anual, es decir, mientras más llueve durante el año, más crecen los robles. En el caso, si nos movemos al caso del Biobío, por ejemplo, en Rucamanqui, mientras más llueve durante primavera-verano, es decir, de septiembre a marzo, más crecen los robles. Lo mismo se dio para el caso de Vallehermoso, en Curacautín, que mientras más precipitación hay en primavera-verano, más crecen los robles. Y si ya nos vamos más hacia el sur, en el caso de San Pablo de Tregua, como hacia el sur las estaciones de crecimiento son más cortas, lo que sucede en el verano es muy importante para los árboles. Por lo tanto, en este caso, la precipitación de verano es donde se encontró la mayor correlación con el crecimiento. Ahora, en cuanto a las correlaciones del crecimiento, otra vez se presenta en negro el crecimiento en anchos de anillo y la temperatura máxima que se presenta en rojo. Acá en casi todos los casos, no en todos, pero en casi todos los sitios encontramos una relación negativa. Es decir, a mayor temperatura de verano, menos crecen los robles. Y por ejemplo, en el caso de Melado, se dio que la mejor correlación se dio con la temperatura máxima del verano anterior. Y esto pasa porque cuando hay una temperatura muy alta, los árboles tienden a respirar mucho y por lo tanto tienen menos reservas
para almacenar para la temporada siguiente y para comenzar a crecer la temporada siguiente. Y por eso muchas veces la relación se da con el verano anterior. En este caso, solo en el caso de aquí de melado encontramos esto, que fue la correlación mayor. Ahora, si nos movemos hacia el Biobío, la correlación fue mucho más baja, pero todavía significativa, con la temperatura máxima de diciembre-marzo, en el caso del sitio Los Prados. En la Araucanía, en Vallehermoso, se encontró la correlación más alta y más negativa con la temperatura máxima de diciembre-febrero, y esto puede estar dado porque de hecho el sitio de Vallehermoso está en Curacautín y es el sitio que nosotros muestreamos y que está más cerca de la depresión intermedia, ¿ya? Y por último, en el caso San Pablo de Tregua, la mejor correlación se dio con la temperatura máxima de marzo. Eso quiere decir que en este lugar donde las estaciones de crecimiento son más cortas, el hecho de que haga mucho calor en marzo puede hacer disminuir esta estación de crecimiento y por lo tanto los árboles crecen menos, ¿ya? Bueno, ahora nos movemos un poco a las cronologías de ancho de anillos y los años de sequía. Acá les muestro las distintas cronologías de ancho de anillo, solamente desde el año 1967, que es del año donde está la cronología más joven, que fue la de Riñinahue, que es el sitio con árboles más jóvenes. Y acá en azul, acá está, por ejemplo, Maule, las cronologías de Biobío, Araucanía y los ríos. Y en azul muestro los años de sequía que fueron analizados en cada uno de estos sitios. Hacia el sur, obviamente, se ve que disminuyen la cantidad de años de sequías. Y entre los años de sequías que nosotros analizamos, acá les muestro algunos, está el año 68, que fue conocido como año de sequía, el año 96, 99 y 2008, ¿ya? Y esos fueron los años que nosotros en cada sitio utilizamos para calcular los índices de resiliencia. ¿Y qué obtuvimos al calcular los índices de resiliencia? Acá están en el eje Y el índice de resiliencia y en el eje X están los sitios nuevamente ordenados de norte a sur, y como yo les había dicho, los que tienen resiliencia de 1 o mayor a 1 son los sitios con árboles relativamente resilientes. Y de hecho, el sitio con mayor resiliencia fue el del norte, el sitio del Parque Tricahue. La verdad es que nos llamó bastante la atención esto, porque es un sitio bastante restrictivo en condiciones de suelo. Es bien pedregoso, está en una ladera muy empinada, con suelos delgados. Les voy a mostrar una foto, de hecho, en una diapositiva siguiente, y fue bastante curioso encontrarse con ese resultado. Pero también encontramos que el sitio del Melado, también ahí en el Maule, presentaba también una alta resiliencia a la sequía. Y si nos movemos hacia el sur, encontramos que San Pablo de Tregua y Riñinahue, dos sitios con suelos bastante profundos y también muy cercanos a cursos de agua, también eran resilientes a la sequía. Por otra parte, nos encontramos que el sitio de Vallehermoso, este sitio que yo les decía que queda en Curacautín y que está más cercano a la depresión intermedia, es también resiliente a la sequía. Y en este caso nosotros que uno de los aspectos que puede estar contribuyendo a esto es la poca densidad de árboles en el caso de Vallehermoso. Como les había dicho antes, el sitio del Melado y el sitio de Vallehermoso son los sitios con menos densidad de árboles, ya donde hay menos competencia. Y eso podría estar jugando un rol, pues ha sido reportado también en otros estudios que eso es importante en términos de ver la resiliencia. Y acá les muestro, ya casi para terminar, las tendencias en el crecimiento de los sitios del Maule. Acá está Tricahue, Melado, acá están los anchos de anillos, o sea, dice índice de área basal, pero básicamente es ancho de anillos. Y acá muestro desde el año 90 hasta el año 2017, que es cuando nosotros pudimos obtener las muestras, y no se ve que hay ninguna tendencia a la disminución en el crecimiento. Si yo les mostrara este mismo gráfico, que no lo hice para no ser tan redundante, desde el año 1970 tampoco hay disminuciones, hay tendencia a la disminución en el crecimiento. Y eso se los menciono porque, claro, hay otras especies como lenga, por ejemplo, o también los robles del norte que presentan estas tendencias negativas desde los años 70. Y si nos vamos a la megasequía, aquí en el periodo 2010-2017, se ve que hay crecimientos bajos durante este periodo, pero en realidad no son mucho más bajos de lo que ya se había observado durante los años 90. ¿Ya? Ahora es importante sí ver qué va a pasar, o qué pasó, durante el año 2019, que fue este año
hiper secos, ya, donde llovió casi nada, y ver en el fondo, ver si es que hubo algún efecto en estos robles del norte. De todas formas, aquí les muestro la foto en que están las condiciones de sitio en que crecen los árboles de Tricahue, estos sitios bastante pedregosos y con una pendiente bastante alta, y entonces para nosotros fue bastante sorprendente ver que estos árboles no han sido hasta el momento, o hasta el momento que nosotros estudiamos acá, afectados por las sequías, y están siendo resilientes también a estos eventos. Y acá, como por último, les muestro las tendencias en el índice de verdor, en el NDVI, a lo largo del transecto. Acá quiero solamente que se concentren en la parte de abajo. Acá está la latitud desde el norte hacia el sur, y acá básicamente encontramos que no había ninguna tendencia en el verdor, ya desde el 2001 al 2018, entre Linares más o menos y Angol, ¿ya? Al norte de Linares se veía esta tendencia, pero nosotros no estamos tan claras, hay que tener cuidado con esto porque puede haber mucho ruido. En el caso del norte, los rodales son menos densos y hay distintos usos de suelo. Entonces, como los píxeles a veces abarcan distintos usos de suelo, acá podría haber un ruido que nosotros no estemos, que estemos detectando, ¿ya? Entonces, estamos siendo cautos con interpretar esta tendencia acá. Pero sí, hacia el sur, desde Angola hacia el sur, se ve que hay una tendencia al aumento del verdor. Es decir, es como que en los últimos años es más verde que al principio, que en los años 2001. Sin embargo, nosotros al ver cómo en realidad el cambio climático, cómo las condiciones más secas y más calurosas no les gustan a los robles, nosotros pensamos que esta tendencia al aumento de verdor está básicamente dada por el desarrollo del rodal, ¿ya? Porque a veces el índice de verdor aumenta no solo porque es más verde, sino porque aumenta la cantidad de verde. Entonces, cuando los renovales jovencitos que crecen tan rápido, estos del sur, van cerrando sus copas, eso también puede hacer un aumento en el verdor. Y nosotros creemos que eso es lo que puede estar pasando en este caso. Como conclusiones, y para hacer un poco un resumen de lo que vimos, de lo que les presenté hoy, contarles que en todos los sitios que nosotros estudiamos encontramos que el crecimiento se ve positivamente influenciado por la precipitación, y en la mayoría de los sitios la temperatura máxima tiene un efecto negativo en el crecimiento. Esto quiere decir que obviamente como el cambio climático va a ser algo que sigue, es esperable que con el tiempo pueda empezar a disminuir el crecimiento de roble, ¿ya? Las poblaciones de roble del norte, y especialmente Tricahue, son de las más resilientes a la sequía, junto con las que yo les conté que crecían en los mejores sitios del sur, como San Pablo de Tregua y Riñinahue. Sin embargo, nosotros también encontramos esta alta resiliencia en este bosque poco denso de Curacautín, y lo que indica que la menor competencia entre árboles podría ser beneficiosa para tener una mayor resiliencia a la sequía. Esto, como yo les decía, ha sido reportado mundialmente, pero obviamente es necesario hacer estudios que en nuestros bosques nos certifiquen que esto también sucede así. También decirles que nosotros pensamos que la resiliencia a la sequía en los casos del roble, no solo está determinada por el clima del lugar donde crecen. Es decir, por ejemplo, yo no puedo decir que todos los robles creciendo en el sur, en la región de los ríos, en la Araucanía, van a ser más resilientes a las sequías porque es más húmedo, sino que todo está dado por las condiciones de sitio. Y en este caso, los elementos que pueden influenciar en tener una mayor o menor son la topografía, por ejemplo, si hay una exposición, si es norte o sur, los suelos, su capacidad de retención de agua, la profundidad de los suelos y la densidad de los árboles, como les decía. Y por último, resulta necesario poder realizar ensayos de manejo que permitan determinar la composición boscosa. Por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no sabemos si es que roble crece mejor solo, o tal vez si crece con raulí y coihue, a lo mejor es más resiliente a la sequía. Se ha encontrado en otros estudios a nivel mundial que a veces hay especies que facilitan a otras. Entonces, nosotros también necesitamos acá en Chile poder avanzar en ese aspecto y poder también determinar el mejor manejo para hacer frente a las sequías y a las olas de calor que obviamente van a ser más frecuentes en el futuro. Y solo para terminar, contarles la buena noticia que hace poquito nos adjudicamos este proyecto Fondesit de iniciación para poder seguir con el estudio de los bosques de roble,
pero en este caso para ir un poco más allá del crecimiento. Va a ser para evaluar la vulnerabilidad de roble al calentamiento y a la escasez hídrica a través de toda su distribución. Es decir, en este caso no solo vamos a ver si es que disminuye su crecimiento o evaluar esa parte, sino que vamos a determinar si es que en realidad la especie puede estar en riesgo de sobrevivencia con estos eventos de escasez hídrica y de olas de calor. Y esto lo vamos a hacer en un jardín común que está en Arquilhue, donde crecen todas las procedencias de roble, están creciendo en un mismo sitio. Por lo tanto, están todas sometidas a las mismas condiciones climáticas y también vamos a estudiar esas mismas procedencias en su lugar de origen. Entonces, en este caso, por ejemplo, si no encontramos diferencias en su tolerancia a la sequía o tolerancia a las olas de calor a nivel del jardín común, pero sí las encontramos, por ejemplo, y encontramos que en Vilches los árboles son más resistentes, quiere decir que la especie tiene una capacidad de adaptación y puede en realidad, se adapta a estas condiciones más secas y puede ser más resistente a estas condiciones. Así que este proyecto comenzó ahora en noviembre y va a tener una duración de 3 años. Bueno, y quería finalizar agradeciendo obviamente al equipo de Infor que me acogió, a todos mis colegas y en especial a Yasna Rojas, a Carlos Bahamón desde la línea, también a mis colegas que fueron conmigo a terreno, Luis Barrales, Rodrigo Guiñas, Alex Moller y los otros colegas de Infor Valdivia, a mis colegas investigadores de la Universidad Austral de Chile y de la Universidad de Valladolid, y finalmente a las organizaciones, a colegas de CONAF que me ayudaran a encontrar los sitios de estudio y a quienes permitieron que yo pudiera entrar y muestrear sus bosques, como son el caso del Parque Tricahue, de la Forestal Mininco, la Reserva Namuncay, la UACH, el Fundo Arquilhue y el Fundo Riñinahue. Y acá les dejo mi email por si tienen alguna consulta. Gracias, Rocío. Te despedimos por unos minutos. Vamos a la segunda presentación de esta mañana en este seminario y luego nos reencontramos al término para escuchar las consultas del público. Ahora quiero presentarles el tema herramientas de modelación para enfrentar la adaptación al cambio climático. Esto lo vamos a escuchar de voz de nuestro ingeniero forestal de la Universidad de Chile, Carlos Bahamón de Villarroel, que tiene además estudios de posgrado en la Universidad de Helsinki, Finlandia. Es coordinador del área de investigación de Infor sobre inventario y monitoreo de ecosistemas forestales y desde el año 2002 es miembro del grupo asesor sobre evaluación de los recursos forestales mundiales de FAO Roma. Es miembro del roster de asesores, revisores expertos, del mecanismo REDMAS y ante la Convención Marco de Verdad de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Carlos Bamondes, un gusto saludarte, tenerte en pantalla ya y quedamos muy atentos a lo que va a ser tu presentación esta mañana. Muchas gracias, Pamela. Voy a colocar... Bueno, yo quería dar las gracias por la oportunidad de presentar el trabajo que estamos haciendo a nivel de adaptación en el grupo de cambio climático del Instituto Forestal. Y nuestra presentación tiene que ver con herramientas que hemos desarrollado para tratar de explicar el efecto de los cambios climáticos en los bosques. En principio tenemos que ver el escenario en el que estamos metidos, es que el cambio climático está provocando cambios ambientales fuertes y bastante rápidos en el entorno de desarrollo de los bosques y sus especies. Esto genera alteraciones que en cierto modo condicionan la estabilidad de los ecosistemas forestales y por lo tanto están en amenaza la oferta de bienes y sus servicios, como regulación del agua, captura de carbono, etc. Entonces, los atributos del bosque que son conocidos por nosotros como la composición de especies, la tasa de crecimiento, la resiliencia, la productividad, los aspectos fenológicos y la oportunidad de la fenología y los servicios que proveen ya no son tan seguros y previsibles dada una ubicación geográfica en particular. Por ejemplo, tenemos acá las proyecciones que hizo la Universidad de Chile a través del Departamento de Geofísica con el modelo PRECIS. Este es el caso de la temperatura máxima en enero para la región de los ríos en el periodo 2015. Se ve que tiene una cierta cantidad de intensidad de la temperatura máxima, pero en 2050 la situación se pone bastante más crítica que lo que está al 2015. Se nota que se enrojece, se tropicaliza
la región en casi más de 1 grado, 1,1, 5, 1,2, etc. Esto significa que el cambio climático está corriendo latitudinalmente condiciones ambientales que eran más del norte hacia el sur. Esto puede ser bueno desde el punto de vista de veraneo, pero a lo mejor no es bueno para los bosques. ¿Cómo nos adaptamos a los cambios climáticos? En realidad, el hecho de enfrentar el cambio climático es que lo que está pasando es que las condiciones ambientales de desarrollo para los bosques y las especies están siendo cada vez más inciertas desde el punto de vista de la permanencia de los bosques. Nosotros no estamos seguros de lo que va a pasar en el futuro, dadas las proyecciones que se han hecho para el 2050. Por ejemplo, las actuales prácticas silvícolas son realmente apropiadas para enfrentar el cambio climático que se nos viene, o cómo podemos probar de alguna forma que estas condiciones prácticas silviculturales realmente son apropiadas, o necesitamos nuevas prácticas silviculturales que resulten adecuadas para sostener los ecosistemas forestales en forma estable. ¿Y qué alternativas tecnológicas podríamos nosotros tener para responder a este interrogante, dado la urgencia que estamos teniendo, que ya no podemos esperar mucho porque las cosas están pasando muy rápido? Como alternativa de solución, siempre las ciencias forestales han recorrido a dos grandes aspectos que, en cierto modo, de una u otra forma, involucran la modelación. Por ejemplo, el establecimiento de ensayos en que uno propone una hipótesis y por la vía de establecer ensayos experimentales de bases de estadística, trata de explicar las fuentes de variación por los distintos elementos del modelo y tratar de achicar el máximo posible las variaciones residuales o las variaciones aleatorias del modelo. Y la otra opción es la modelación directa, en la cual estamos todos prácticamente muy acostumbrados en las ciencias forestales, en la cual se relacionan respuestas futuras basadas en aplicar modelación sobre la estimación de las variables actualmente. Por ejemplo, están los modelos empíricos probabilísticos, que son típicos de regresión, por ejemplo, los modelos de proceso, y modelos combinados, modelos híbridos de proceso con modelos empíricos que entiendo que se están trabajando también en nuestro país en distintas especies. Como primera alternativa, los ensayos experimentales consisten entonces, como había mencionado antes, en un planteamiento de una hipótesis y la aplicación de un diseño experimental estadístico. Lamentablemente, esta alternativa requiere que haya un área destinada al establecimiento de ensayos que nos lleva al típico problema de la representatividad de los ensayos. Los ensayos experimentales sí tienen una respuesta a este tipo de problema de la representatividad, porque trata de homogeneizar los sitios. Hay distintos tipos de ensayos experimentales que dan cuenta de este efecto también. También suelen ser, en el contexto de cambio climático, ensayos de largo plazo. Nosotros estamos hablando acá de que 20 o quizás más años, yo diría que incluso hasta 80 años, para que los efectos del cambio climático que ocurren se vean como efectos finales. Entonces, hacer ensayos de 20, 25 o 30 años no parece muy eficiente. Esto hace que la autorización con propietarios para poner ensayo o con el Estado en realidad es de difícil mantención y difícil de sostener en el tiempo. Y lo otro es que los ensayos en el fondo llegan como tarde, porque cuando ya estamos avanzados en el ensayo el daño ya ha ocurrido. La alternativa 2.1, que le llamo, se refiere a los modelos empíricos, en el cual nosotros asumimos que unas ciertas variables claves es suficiente para representar el fenómeno típico del reduccionismo de Descartes, en el cual es bien visto que mientras menos variables tengamos, es mejor el modelo. También los modelos empíricos se basan en relaciones que generalmente son alométricas. Por ejemplo, tratamos de explicar un evento sobre una variable con la misma variable en una especie de referencia circular, lo cual es eventualmente eficiente, pero no es explicativo para nada, es meramente descriptivo.
y los datos que alimentan y que alimentan como muestra los modelos tratan siempre de cubrir el máximo posible situaciones, cosa que la superficie de respuesta del modelo cubra todas las posibilidades. Los datos recuperados reflejan siempre respuestas históricas asociadas a su desarrollo. Esto significa que nosotros en el fondo tomamos datos de muestra que reflejan el pasado histórico que lo llevó a ese punto de desarrollo actual. Pero no podemos mirar, no tenemos muestras suficientes para eventos que son futuros y que no han sido desarrollados nunca en la historia del desarrollo del rodal. Esto significa que hay elementos desconocidos que no se ven reflejados en la base de datos. Entonces esto limita la capacidad de respuesta del modelo. En el fondo, estamos tratando de usar datos que no tenemos para proyectar con situaciones que no conocemos. La otra alternativa, que es la que estamos haciendo como más válida aquí, son los modelos de proceso. Los modelos de proceso replican en forma determinística los procesos fisiológicos que dan lugar al desarrollo de los individuos del bosque. Esto significa que, al ser determinístico, tenemos una certeza de que si entra una unidad de algo, siempre van a salir, por ejemplo, 2 unidades, y no es posible que salga 1,1 o 2,8 o 3, porque como es determinístico modelo, tiene un alto nivel de certidumbre. Eso hace que ya los modelos estocásticos no sean muy apropiados para trabajar este tipo de problemas. En el contexto de esta investigación, nosotros recurrimos a procesos como la fotosíntesis. O sea, tratamos de modelar la fotosíntesis que se inicia a partir de la célula. Sabemos, por ejemplo, que esta relación estequiométrica que es conocida por nosotros cuando hicimos fisiología vegetal en la universidad, que se necesitan 6 moles de CO2 más con 6 moles de agua en presencia de luz para producir 1 mol de glucosa, liberando 6 moles de oxígeno. En realidad, en estricto rigor, la relación estequiométrica correcta es esta que está aquí abajo, porque por razones de manejo de los electrones y los protones es mejor expresarla en esta forma. Una cosa que tenemos que recordar es que la madera está compuesta de un 40 a 60% de celulosa. Y la celulosa, que está en las paredes celulares, se ubica en las microfibrillas que están compuestas de este polímero, que es un polímero bastante largo, pero que está compuesto de unidades, de estas unidades que se llaman celobiosas, que pueden tener entre 600 a 1500 unidades de celobiosa para acá, para conformar lo que nosotros conocemos como celulosa. Y estas unidades de celobiosas vienen del proceso de la fotosíntesis, en el cual se entran en este ciclo que en presencia de luz, las moléculas de agua más las moléculas de CO2 junto con la enzima rubilosa bifosfato carboxilasa oxidasa que se llama rubisco, estos hacen un grupo que inician este ciclo generando moléculas de energía, las cuales al final entran en un ciclo de varios cambios químicos para al final terminar generando una unidad, un mol de glucosa. Y si recordarán, el mol de glucosa conforma la celulosa a través de la celobiosa, que son estas 2 unidades de glucosa que están unidas aquí. Entonces la celobiosa son las unidades de glucosa unidas por un enlace químico de oxígeno y se van armando la cadena o polímero de celulosa que nos permite entonces estimar en el fondo la madera. ¿Por qué estoy mostrando esto? Porque la unidad de glucosa, a través de su peso atómico, nos permite a nosotros calcular los rendimientos del bosque. ¿Cómo hacemos el proceso, cómo replicamos el proceso de fotosíntesis para llegar al final a terminar con rendimientos por hectárea? Necesitamos dar cuenta en términos de variables de la oferta de CO2
para lo cual necesitamos antecedentes de presión atmosférica, presión de CO2 dentro de la hoja y sobre la hoja, la superficie de la hoja, la temperatura, la resistencia automática o su inverso, que es la conductancia automática. La oferta de agua, necesitamos saber qué tipo de suelo es, particularmente lo que es el porcentaje de arcilla y el porcentaje de arena. Como ustedes recordarán cómo se calculan estos tipos de suelos de textura, si son arcillosos, franco-arcillosos, franco-limoso, etc. Y la precipitación también tiene que entrar. La temperatura y el viento en este caso nosotros no lo estamos modelando porque es bastante complicado en realidad modelar el viento a nivel de las copas arriba. La presión atmosférica nuevamente entra en lo que tiene que ver con la oferta de agua. La oferta de radiación sintéticamente activa es súper importante porque es la energía que produce los cambios químicos necesarios para hacer la fotosíntesis. Necesitamos antecedentes sobre cuántos son los días en el año que son fotosintéticamente activos. De esos días, cuántas horas del día son realmente útiles y fotosintéticamente activos. Necesitamos saber el área foliar que está directamente iluminada por la radiación en su momento, la radiación propiamente tal y la eficiencia cuántica. ¿Cómo lo calculamos aquí? Yo muestro principalmente la ecuación de Collatz que nos relaciona la fotosíntesis con la resistencia automática, las concentraciones de CO2, las presiones de vapor, la presión atmosférica, etc. En el fondo, esta fórmula es como una que recibe alrededor de casi 60 funciones o relaciones funcionales para poder completar esta fórmula. O sea, hay miles de cosas detrás de cada uno de estos distintos componentes para poder calcular la fotosíntesis. Bueno, todo esto no, no serviría de nada si no validamos con los datos de terreno. La validación de terreno la hacemos con verdad de terreno que viene de las parcelas de inventario del Inventario Forestal Nacional del INFOR para roble, y código. En estas parcelas nosotros rescatamos el área foliar iluminada, el suelo que tiene, la densidad por hectárea, la temperatura media, el número de horas, los días par, la presión atmosférica, la radiación. Y todo esto se acumula en un análisis de producción anual calculada por el modelo hasta llegar a convertirla en metros cúbicos por hectárea al año. Las estimaciones que hace el modelo se confrontan con la productividad de medición de terreno entonces directamente. Los primeros resultados que logramos fueron sorpresivamente buenos, por eso estamos muy alegres aquí. Tenemos un 78% de ajuste, aunque si ustedes se fijan aquí, hay un sesgo bastante grande de casi 2 o 3, yo diría que fue cerca de un 33% de error del modelo de estimar respecto a lo observado. Eso significa un sesgo de casi 3 metros cúbicos por hectárea al año, lo cual es bastante pensando que un ROAL, por ejemplo, puede crecer 10 metros cúbicos por hectárea al año. Entonces recurrimos a ponerle un poco más de aporte de otras variables, incluimos más variables, en el cual incluimos la radiación y los distintos elementos, variaciones de radiación en el día, para poder calcular mejor el efecto del modelo y su estimación, y ahí mejoró sostensiblemente, aunque todavía tenemos un efecto de un pequeño sesgo de casi 1 metro cúbico de diferencia en términos de respecto a lo observado. Cuando ya, para mejorarlo un poco más, recurrimos a tratar de caracterizar mejor la localización donde está la parcela. Para eso recurrimos a este sitio que se llama Agroclima, que es de línea, en donde las distintas estaciones meteorológicas que están disponibles en el país están descritas aquí.
En este caso tenemos Lago Verde de Línea, que está en Payaco, por ejemplo. Y yo puedo elegir aquí las variables que quieran, las series de tiempo con las variables que nos interesan, radiación solar, presión atmosférica, etc. Por ejemplo, presión atmosférica nos da datos por hora durante el día de las distintas presiones atmosféricas disponibles. Entonces nosotros podemos localizar nuestra unidad de bosque y ver aquí con estas relaciones que vienen de las estaciones meteorológicas que están más cercanas, poder estimar los parámetros para rellenar el modelo. También en términos de radiación, podemos recurrir al explorador solar que tiene el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, en el cual lo que nos interesa es la radiación directa normal que se produce en una posición geográfica cualquiera, que uno pincha en un punto, acá está pinchado Valdivia, y nos da la latitud y sus parámetros correspondientes, en este caso radiación. Esta radiación aquí está en kilowatts por hora, hay que multiplicar esto por 0,125 para llevarlo a watts por metro cuadrado. Y cuando logramos hacer todo eso, mejoramos un poquito más, mejoramos quizás un punto o algo así. Ya nos estamos acercando a casi la asíntota para mejorar las estimaciones, pero básicamente mejoró bastante. Y si ustedes se fijan aquí, este rango de los hasta 10 metros cúbicos por hectárea al año, las estimaciones son, diríamos que muy buenas, y eso permite confiar un poco en que el modelo está trabajando bien. En el término de crecimiento un poco más alto, más grande, la dispersión se hace más larga, porque probablemente hay ciertas variables que tenemos que incluir o facilitar mejor. También podemos hacer con el modelo un seguimiento diario, porque esto se calcula sobre la base de intervalos de 30 minutos durante el día. Y acá se ve, por ejemplo, que parte tipo 7 de la mañana con su actividad fotosintética y va creciendo en el tiempo durante el día para llegar a un máximo en el día y bajando después hasta la tarde, en el caso del verano, hasta las 21 o casi 22 horas. Este promedio de acá, el promedio del día, que corresponde a 7,8 metros cúbicos. ¿Esto qué significa? Este es el promedio del día en esa cantidad, lo que está anualizado. Esto significa que estamos asumiendo que si este día se repitiera los 365 días en el año, la tasa de crecimiento sería de 7,8 en el año. Una cosa como para poder entenderlo, para poder hacerlo más gráfico, porque si no los valores aquí van a ser muy pequeños. Y acá se ve como el desarrollo diario del mes 1, mes 2, medio mes aquí, que me entiendo que esto era, me parece que enero, febrero y parte de marzo. Ahora, todo esto no es útil si no lo hacemos como un modelo operacional, porque un modelo tan complicado no es fácil de realmente replicar. Entonces, tuvimos que hacer una aproximación computacional para poder poner el modelo a disposición, y en este caso se ingresan aquí las variables de entrada que se leen, particularmente lo que mencionaba antes, las estaciones meteorológicas, y estas variables de entrada, que aquí están rellenas al lote, se ejecuta y se genera la salida, un resultado 11,5 metros cúbicos por hectárea al año, un consumo total de agua al año por hectárea de tantos millones de litros, el consumo de agua en litros por árbol por cada día, que sea 137 litros, y el carbono capturado en toneladas por hectárea al año, en este caso 16,94, este carbono frutal. También hay antecedentes que pasa con la precipitación de acuerdo al bosque, la intercepción, la evaporación, la transpiración, la escorrentía y la infiltración. Tenemos algunos antecedentes de aspectos físicos del transporte de agua, por ejemplo, el soil matrix y las tensiones que se ve sometido el bosque para los árboles para poder recuperar agua del suelo.
la evaporación, en este caso kilos de vapor por kilo de aire, la energía que se genera al interior del bosque en watt, y cuánto podría ser el cambio de temperatura producida por esa energía acumulada dentro del bosque. Todo esto nos permite a nosotros guardar esta información de simulación, enviar un email o generar un PDF. En el caso de, por ejemplo, guardamos las estimaciones históricas, generamos los datos de entrada que se registran aquí, los datos que son los que se van a enviar por PDF, pero también están disponibles para que las personas puedan tener un registro de sus distintos elementos de simulación. Hay una parte gráfica que también pone en términos gráficos estas estimaciones dentro de las distintas estaciones que se han hecho. Y hay un ítem de navegación que permite dentro del mismo simulador ingresar a los sitios disponibles, como en este caso Agrometo, agriclima.cl o el explorador solar, etcétera, para poder rescatar los parámetros climáticos necesarios para poder rellenar nuestros simuladores y poder tener una estimación. Las expectativas que tenemos con este modelo son muy importantes. Por ejemplo, queremos tener una retroalimentación con los usuarios. Esto significa que nos puedan ayudar a validar el modelo, a hacer correcciones y mejoras. Y para esto nosotros lo vamos a disponibilizar en la web para descarga en diciembre del 2020, o sea, ahora el próximo mes, que ya está casi listo esto. Están afinando algunos detalles del modelo en términos computacionales. Vamos a poner ese modelo computacional para que lo bajen y lo instalen en sus distintas plataformas de sus computadores, los usuarios que estén interesados, y puedan entonces usarlo y tratar de practicar con él y ver si existe certeza o no de los datos que está arrojando. Estamos viendo cómo realmente modelar esquemas de manejo para la evaluación del futuro escenario del cambio climático. Si nos mantenemos en simplemente respuesta a escenarios, o sea, what if, que es lo que llaman los norteamericanos, que es, esta es una herramienta de escenario. Por ejemplo, si decimos que cambiamos la textura del suelo, queremos ver el efecto que tiene eso en la productividad, pero no es un efecto que es 100% cierto, tal vez. No podemos exigirle que la predicción sea perfecta, pero como el modelo se está comportando bastante bien en predicción, la tentación es tratar de moverse hacia la predicción. Y eso lo vamos a lograr si trabajamos en conjunto con los usuarios. Y la factibilidad de calibrarlo por especie, por tipo forestal, con mira también a la predicción. Bueno, yo quiero a través de esta hacer los agradecimientos al soporte y financiamiento del Ministerio de Agricultura, que tenemos un convenio de transferencia con el INFOR, que ellos son los que han financiado esta investigación. Acá están los participantes que han participado de una u otra forma en el desarrollo de este trabajo. Están los emails para que ustedes también se comuniquen si es necesario. Muchas gracias.